La Universidad Nacional de Buenos Aires, a través de la carrera de comunicación de las Facultades Sociales, recibió a la radio Germán Abdala para poner sobre papel algo que se viene llevando hace 3 años. El precursor de todo eso fue Ernesto Lamas, con uno de sus talleres de radio. Empezó a venir y se sistematizó, y fue muchas veces nombrada Camila. En el transcurso del acto fue muchas veces nombrada Camila. ¿Por qué? Porque, claro, es la egresada que generó, ese nexo contra que los estudiantes que vinieron a la radio y después se quedaron trabajando. Así que fue muy bueno. Estuvo Larisa Kejbal como autoridad, directora de la carrera de comunicación social. Estuvo Agustina Paniza en representación del Consejo Directivo de ATE Capital. Secretaria General Adjunta. Ahí está, estamos en la foto central ahí. A ver, y yo te explico, si abrís toda la pantalla, ahí ahora le voy explicando. Y no tenía necesidad de estar, porque todavía no está en funciones, digamos, es parte de la facultad, el futuro decano, Diego de Charras. Diego Charras, gran compañero de larga data, vínculo con nuestra organización. Mirá. Con el Tano, con toda la banda de nuestra conducción, así que bienvenida a su presencia. Sí. Un compañero que tiene un largo recorrido en la UBA, en sociales, en comunicación, y bueno, y que ahora le toca un desafío muy importante, que es encabezar los destinos de la facultad, digamos. Sí, claro. En una etapa de franco ataque a la universidad pública por parte de este gobierno. De hecho, hoy hay movilización a las 4 de la tarde al Obelisco. ¿Vas a estar? Vamos a estar, sí, claro. Reclamando porque se reconozca el fallo del financiamiento universitario, que es el lugar que ya hace, creo, 4 meses que el gobierno lo desconoce. Y que y obviamente tiene que haber recomposición salarial, y tiene que haber de nuevo políticas públicas de cara al desarrollo del universo científico académico de nuestro país. Bueno, esto es una prueba, ¿no?, de la cooperación entre organizaciones sindicales como la nuestra y las facultades sociales en particular. Bueno, el plantel docente de las cátedras, muy bien. Gente de los programas de la radio, Agustina Paniza, Soledad Santellán, Camila, el Pitu ahí, el Pitu Humberto, el doble pivot. El Pitu tiene su rol, claro. Bueno, Damián Valls, que es el gestor de la firma, bueno, Diego de Charras, y bueno, la verdad que muy contento, Nacho. Siempre te digo lo mismo, estás desde el arranque, así que conociste desde el primer tornillito. Nos toca desde cuando arrancamos en la oficina 37. Qué lindo. En Paseo Colón. Después anduvimos por lo decías vos recién, por el Leopoldo ahí en Independencia. Estuvimos una etapa en el tercero de ATE también. Sí, en Santiago del Estero. Antes en Santiago del Estero, efectivamente, allá 6 veces la mudamos. Mirá. 6 veces la construimos. Digna trayectoria para una radio sindical. Eso totalmente. Así tiene que ser, las mudanzas. Y tiene que ser con lucha. Y tiene que ser con lucha. Claro. No, claro, en Santiago del Estero hicimos la capacitación con la Ever. Sí. Me acuerdo de eso. Sí, claro. Sí. Además, bueno, viste, el Tano es un tipo tan de palabra que tenía actividad acá y después tenía que venir acá a un programa, Morales, que tuvo un bombazo, después lo vi. Y me dice, no, me comprometí, Walter. No, por favor. Sí, él iba a estar, estuvo de hecho toda la hora en el programa. Por eso tenía complejidad ahí para poder estar, efectivamente. Sí, pero él se lo merecía también estar, porque gran parte de que nosotros nunca estuvo en duda de la continuidad de la radio, tanto con la primera gestión del Tano, cuando vos fuiste también secretario de comunicación. Digo, siempre todo lo bueno fue para esta querida radio. Así que bueno, arranquemos con Colombia, porque ¿cuándo asumió? ¿No había asumido el sábado anterior el nuevo presidente? Asumió el viernes pasado, efectivamente. El viernes asumió con algunos datos ya de entrada. Bueno, vamos a decir primero quién es el Tigre Abelardo de la Espriella. Abogado, un tipo de la ultraderecha colombiana histórica, que asumió con una particularidad. No lo hizo en Bogotá, sino que lo hizo en la ciudad de Cali.
¿Y por qué esa diferencia? No hay una explicación oficial al por qué. Fue una definición, en todo caso, personal de él como nuevo presidente. Pero en todo caso rompe con la tradición de los presidentes colombianos de asumir en la capital, ¿no? En la capital. ¿Y Cali qué representa para Colombia? No, Cali es una ciudad muy importante. ¿Y en qué lugar está ubicado? No me acuerdo ahora bien la ubicación geográfica, ya te digo una. Dale. Pero es una ciudad muy, muy importante del país. Estamos en el... Porque imagínate que... Claro, Cali está sobre, digamos, más cerca de la costa del Pacífico y al sur de Bogotá. Es una ciudad, insisto, una ciudad muy importante económicamente, culturalmente del país, del Valle del Cauca. Esa era la región, que no quería pifiarla con el lugar. Y bueno, en todo caso, una definición que tuvo su connotación en términos políticos. La política colombiana anotó el punto, porque medio que descolocó un poco a todos. Pero después fue seguido su asunción, que estuvo Milei, que fue saludado por Trump, que es parte de un avance de la derecha continental. Entonces nosotros tenemos que ponerlo de vuelta. Nosotros lo que podemos decir es que en todo caso es un nuevo punto de avance para la derecha continental, un casillero más. Ya habíamos tenido la victoria a fin de año del año pasado en Chile. Y en Bolivia. Contra todo pronóstico sostuvieron Ecuador en febrero de este año, y después Perú logró en su tercer balotaje Keiko Fujimori acceder finalmente al poder y sostener a Perú para un gobierno de la derecha continental. Y además todo va preparando el escenario electoral para octubre, el 4 de octubre, en Brasil. Yo diría que la madre de todas las batallas no es un lugar menor, es el país más grande del continente. Después de los Estados Unidos, la 10ª economía del mundo, u octava, depende de quién lo diga. Ahí estamos viendo Cali. Bueno, sí, la América, ¿no? La América de Cali. El América de Cali y el cartel de Cali. Y el cartel de Cali. Tiene una historia importante. Claro, pero es como que vos venga y digas que un presidente va y asume en Santa Fe, por ejemplo. Claro, vamos a decir gana el Chivo Rossi, presidente del país. Claro, y dice, che, yo quiero asumir en mi ciudad natal o en mi provincia natal. Sí, hace un descalabro. Fue medio un descalabro, pero efectivamente también hay que decir que no transcurridas 48 horas se produjo un terremoto que afectó a Cali, justamente afectó esa región. Afectó Cali, Pereira está un poco al norte, y Manizales, son ciudades cercanas. Sí, el Manizales lo vi, sí. Con un terremoto de 7.4 de la escala de Richter. Eso es alto. Eso es una escala alta. Sí, los más fuertes registrados siempre están en la senda del 8 punto algo, digamos. Pero aún así es muy, muy grande. O sea que la región andina está en peligro, Venezuela, Colombia. Lo que pasa es yo no soy especialista en terremotos. Quiero primero decir eso porque sería, qué humilde que es Nacho. Súper extraño que me puse a opinar de cosas técnicas. Sí, lo que explican los especialistas es que la placa tectónica sobre la cual está Colombia y la cual está Venezuela son distintas. Por ende, no hay vínculo entre el terremoto de junio en Venezuela y este terremoto en Colombia. Bueno. No se pueden atribuir a las mismas razones, digamos. Pero fue un terremoto con una profundidad de 103 kilómetros. La placa de Nazca, esa es la placa sobre la cual está colocada Colombia. Ya hay más de 240 fallecidos y más de 1.300 heridos. Eso implica que hay también desplazados, gente que perdió sus viviendas. Las ciudades más afectadas son el epicentro, San José de Palmar, Quibdó, Cali, que la nombramos, Manizales, Pereira y la ciudad de Armenia. Son las ciudades que más se vieron afectadas. Y bueno, en todo caso decir que, vos lo decías justo antes de salir al aire, la solidaridad de los países vecinos. Igual todavía el gobierno colombiano no aceptó la presencia ni material ni humana de rescatistas extranjeros. Se está ocupando particularmente las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de ese país. Un dato de zapping televisivo era que decían que también eran ciudades que no eran tan altas en
en los edificios y... No, claro, digamos, yo no conozco particularmente Colombia como país, estuve alguna vez en el aeropuerto de Bogotá, varias, pero de escala nada más. Lo que puedo decir es que la ciudad realmente importante que afectó fue Cali. O sea, claro. Y no fue el epicentro, digamos. O sea, eso Está también bien. hay que decirlo, fue en un lugar mucho más pequeño de San José del Palmar. Bueno, indudablemente que eso tiene un componente positivo, porque si no, seguramente hablaríamos de muchas más víctimas, Obviamente. como pasó en Venezuela, ¿no? Donde fue en una ciudad muy, muy grande como La Guaira, Claro. una ciudad que yo sí conozco, estuve varias veces, y claro, es de edificios, por ende, si algo falla o si es de tal magnitud que No, está bien. afecta efectivamente una ciudad tan importante y tan concentrada en población como es La Guaira, bueno, las consecuencias son... Lo que sí las me que dijeron, te quiero preguntar a vos, que eso sí lo podés llegar a saber. Nosotros no tenemos conciencia, no tomamos noción, pero vos lo hablaste varias veces. Por ejemplo, Ecuador, Colombia, tienen muchas poblaciones originarias alrededor. Sí, claro. Y siempre son los menos tenidos en cuenta y son los más, son los damnificados. Los más afectados. Claro. Exacto, ¿no? Sí. Sí, bueno, Colombia tiene un momento indígena, sobre todo por la lucha por la tierra, claro, con comunidades campesinas también de origen indígena. Bueno, efectivamente hay que ver, todavía es la etapa inicial. Claro. También hablan de que es muy difícil acceder a ciertas zonas donde el terremoto afectó por la muy mala comunicación que tiene terrestre el país. Claro. Eso yo estuve también en una ciudad de frontera con Venezuela hace unos meses y efectivamente las rutas son rutas de montaña, son caminos dificultosos. Vos decís cómo pasa un camión por este camino. Claro, ¿no? Bueno, imaginémonos, si bien no fue en esa región, fue del otro lado del país, imaginémonos en una región montañosa, trasladar equipos de volumen para poder trabajar es muy dificultoso y es una de las cosas que sí está diciendo tanto la población como sectores de los medios de comunicación colombianos que todavía es muy difícil, pero aún así, decía, todavía el nuevo gobierno que está en su primera crisis, transcurridas 48 horas ¿te imaginas? de asumir el gobierno, ya si bien recibió muy bien todas las posibilidades de ayuda externa, todavía dijeron que se pueden arreglar, están trabajando con lo local, que en tanto en cuanto el nivel de impacto sea mayor de que ellos hoy por hoy tienen recabado como información y sobre el que están actuando, bueno, es posible que esa ayuda sea necesaria o no. Está bien. Yo de todas maneras escuché un rum de que, viste que los balotajes hacen que vos definas presidente después, pero las cámaras se conforman en la primera vuelta. Entonces vos, las legisladores, sí, todas esas claro. cosas. Y él no tuvo todas las de ganar con respecto de cómo lo recibieron los legisladores. Eso sí te lo pregunto a priori, porque no tiene ni siquiera exhibió la propuesta de gobierno, ¿no? No, lo que sabemos es que él asume con una agenda de mano dura contra el narco, de lucha frontal. Él da por culminado el proceso de paz que arrancó ya hace un par de gobiernos en Colombia con las guerrillas. Particularmente él ahora se refiere a la disidencia de la FARC y a el ELN, que estaba en un proceso de paz, de negociación con el gobierno de Petro. Esto obviamente dispara de nuevo la conflictividad en un tema sensible. De hecho, lo que podemos decir es que el gobierno de Petro, que yo no quería dejar de hacer una mención al gobierno que termina después de 4 años, un gobierno que asume es una clara emergente de un proceso de paz en Colombia. Claro. Es la emergente de las luchas de 2019 de estudiantes y trabajadores en las calles, donde hubo muchos heridos, como fue el caso de Chile, con perdigones, claro, de la policía colombiana, que fueron efectivamente reprimidos, hubo asesinados indudablemente, hubo ataques con armas de fuego directamente, no solo balas de goma. Ese gobierno se va derrotado en términos políticos en un balotaje por menos de 1 punto de diferencia. ¿Y qué legitimidad te deja menos de 1 punto? Efectivamente, la legitimidad es relativa. Todavía hay una discusión que la da Petro, no la dio Iván Cepeda, sobre el resultado.
Si bien ellos no objetan toda la elección, objetan que hay que revisar algunos resultados, el recuento, claro, etcétera, etcétera. Por eso Petro no estuvo en la entrada del mando. Él se retiró antes del Palacio de Nariño. Esa mañana se retiró con su familia y sus colaboradores, que era lo que correspondía, pero bueno, no fue a la Asunción en Cali. A lo Cristina, ¿te acuerdas cuando Cristina? A lo Cristina, cuando Cristina no entregó el mando, se despidió en la plaza, claro, con miles y miles de personas, donde muchos de nosotros seguramente estuvimos. Sí. Pero volviendo al gobierno de Petro, yo quiero decir dos cosas. Fue el gobierno, primero fue la primera experiencia democrática real de ese país, eso hay que decirlo. La primera experiencia donde la burguesía, la oligarquía colombiana no tuvo el poder político y todo el poder el poder público, la suma de poder público, las Fuerzas Armadas, el poder judicial, el poder legislativo. Y termina con índices de desarrollo en educación, en acceso a la salud, que van a ser para tener en cuenta hacia el futuro, digamos. Eso te quería decir, porque estabilizó, estableció una contención social importante, y la gente después, ¿viste? Y la gente después, efectivamente, habrá que estudiarlo. También hay que decir que es una elección en la cual Estados Unidos jugó un rol activo en contra del gobierno colombiano. En la previa, con los ataques de Trump a Petro, acusándolo de castrochavista y otras cosas más. Sí. Obviamente generando zozobra en la población, con un nivel de violencia contra la figura presidencial muy, muy importante. Después con el tema de Palestina e Israel. De hecho, de la Espriella ya dijo que va a normalizar relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, algo que Petro había tomado una definición histórica, claro, en defensa del pueblo palestino, de cortar las relaciones diplomáticas. Pero bueno, vos me preguntabas por la composición de las cámaras. Sí. Efectivamente, el haber ganado por tal diferencia tan pequeña, no le da la mayoría en las cámaras de por sí al partido gobernante. Efectivamente, la puede hacer sumando los partidos de la derecha colombiana. Está bien. Que voy a decir algo, son la totalidad de los que están por fuera del pacto histórico. Entonces ahí está la complejidad. O sea, para ver, la Cámara de Diputados tiene 183 parlamentarios, diputados, sí, en Colombia. 42 son del pacto histórico, ¿sí? 30 son del Centro Democrático, el histórico partido de la derecha del uribismo. Sí. 24 son del Partido Liberal, el partido lo lleva al gobierno a De la Espriella. 20 son del Partido Conservador. Y así vamos sumando opciones de derecha. Por ende, uno diría que por los acuerdos que se hacen a la hora de las discusiones del Parlamento, es probable que aún así él siempre consiga tener la mayoría. Está bien. Para poder sesionar, por lo menos. Seguramente. Después por ahí va a depender de qué volumen de medidas quiera tomar, pero lo mismo se repite un poco en el Senado, ¿sí? Lo que nunca te pregunté es cómo es la estructura política social de Colombia, porque Colombia, al estar inmersa en una guerra interna, tanto con paramilitares, carteles narcos y la guerrilla, permitió que se le metan, tiene muchas bases norteamericanas, tiene la DEA instalada adentro. Sí, históricamente Colombia, culturalmente es una sociedad modificada. Sí, históricamente Colombia, desde el famoso Plan Colombia, en principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, Colombia es uno de los países más, que más, vamos a decir, entre comillas, ayudas financieras por parte de Estados Unidos recibe para combatir al narco, y en el narco entraba la guerrilla, no solo el narco, digamos. Claro. En términos económicos, militares y de presencia de tropas yanquis, en una época eran más de 20 las bases norteamericanas en todo el territorio colombiano, siempre disfrazadas de centro de información, claro, digamos. Pero en todo caso es tener al imperialismo yanqui en tu territorio actuando, además con un montón de impunidad, porque como eso es un convenio de cooperación internacional donde se supone que ellos están para colaborar en la lucha contra el narco, tiene acceso a un montón de cuestiones de inteligencia, vigilancia, de recabación de información, que en todo caso siempre terminaron accionando, más allá de por ahí combatir de alguna manera al narco, siempre terminaron accionando contra el movimiento popular.
Colombia no tiene dolarizada su economía. No. Ellos Tiene su moneda propia. Su moneda, el peso colombiano. Y en la situación económica de Colombia, ¿cuál sería que dejó? Porque mirá, la situación de Colombia no es una siempre es reflejo de las realidades de nuestros países, no son ideales en términos de estabilidad económica, pero no tiene nada que ver con una situación de hiperinflación o algo por el estilo, no es así. Los salarios están en pisos bastante elevados para la historia colombiana. Por ende, es muy difícil explicar desde lo objetivo de los logros que se había planteado el gobierno del Pacto Histórico esa derrota. Sí se puede explicar en el nivel de ataque que sufrió ese gobierno en el último año, sobre todo por parte de los grandes medios colombianos, pero también por ejemplo, de las redes sociales, de X. Y sobre la figura particularmente de Petro. ¿Es comparable a la participación que tuvo Bush en la última etapa de la intermedia de Argentina? Sí, claro, sí, claro. Sí, totalmente. Ese nivel así de injerencia. Fue a ese nivel, lo mismo que fue en Honduras, lo mismo, digamos, el nivel de injerencia hoy de Estados Unidos en las elecciones de nuestros países es realmente problemático y es algo que hay que analizar, sobre todo para Brasil, donde seguramente haya segunda vuelta. Y bueno, y tendremos que verlo nosotros el año que viene, porque fue acá en las de medio término, fue certera la injerencia con ese apriete nada solapado en torno a la situación económica. 20.000 que nunca los vimos. Claro, efectivamente, 20.000 millones de dólares que nadie sabe si efectivamente llegaron o no llegaron. Claro. Pero bueno, quiero decir algo que dijo Petro yéndose de la... Dice, espero que nos recuerden hasta siempre libertad y vida, dijo cuando se despidió Petro de la casa presidencial. Y después lo otro que para mí es importante es pensar, cierro con esto, por lo menos lo que Colombia, así que eso ahora intercambiamos corto algo, me parece que hay que analizar cómo los procesos electorales progresistas de nuestro continente tienen una limitante que es no tener continuidad por la vía electoral, que la experiencia de la década anterior, donde se ganaban elecciones y por grandes votaciones históricas que todos reivindicamos, hoy eso no alcanza, porque además hay un actor central, que lo hablamos recién, que es Estados Unidos, que está dispuesto a todo para recuperar el dominio del hemisferio occidental, como caracterizan a América ellos, es su hemisferio, ¿sí? Lo dijeron en un documento del Departamento de Estado a fines del año pasado. Es su zona vital. Por ende, la política de injerencia norteamericana va a ser cada vez mayor y mucho más, bueno, si Trump sigue en el gobierno. Está bien. Sí, tengo que pedirte algo. Decime. Tengo que pedirte una gauchada. Con esos movimientos de los cuales vos formás parte, de la Federación Sindical Internacional, de tus contactos yo veo con preocupación, después de ver cómo reprimió la policía y la fuerza de seguridad en la última movilización al Congreso, la de la semana pasada, la del jueves. La del jueves, sí. Vos dijiste, se retiró Petro con la palabra libertad. Y yo te quiero agregar algo. Yo veo muy preocupante en América Latina la libertad de expresión. Ok. Si nos podés hacer contacto, si podemos charlar contigo, un día hacer un meet, porque yo veo con peligro a nuestro trabajo a futuro para el año que viene, porque los ataques van a venir muy fuertes, hay mucha plata. Acá han desviado la atención no solamente en los grandes medios y concentrados, sino que también con toda esta estelaridad que tienen los streams. A mí me parece que no puede ser que stream que tengan mucha plata y vos mirás las visualizaciones, tampoco es algo brutal, pero los tipos bajan un nivel de odio en todos los aspectos, cuestiones de género, diversidad, política, Cristina, parece que... Vos tocaste el tema de libertad de expresión, es un factor crítico para esta etapa de la realidad de nuestros países y del mundo en general. La concentración de las empresas de medios es un factor dominante, es un factor crítico. La presencia masiva de redes sociales en manos de unos pocos también. Exacto. Son herramientas del imperialismo, aunque haya que dar la disputa en su seno, digamos. Y después, obviamente, el ataque contra los derechos laborales de los trabajadores de prensa en todo el mundo. Obviamente. Digo algo, ayer estuvimos algunos compañeros y compañeras de distintos sindicatos en la ex Telam, acá en la calle Bolívar.
reclamando junto a los trabajadores de Cipreva y de Satside, porque los trabajadores de la RTA lograron un aumento, una recomposición salarial después de casi 2 años, hace unos meses, y arbitrariamente la empresa dejó por fuera a los de la agencia de publicidad y a los de contenidos de RTA. Entonces se produjo un desfasaje ahora entre los sueldos de los mismos trabajadores, donde algunos lograron de alguna manera una recomposición necesaria y urgente de su salario después de 2 años, pero un sector muy importante quedó por fuera, así que hubo una olla popular ahí por ahí anduvo. Ahí te dividen. Quiero decir algo más y te dejo, negro. Mañana es el centenario de Fidel Castro. No. Se cumplen 100 años del nacimiento de Fidel, el 13 de agosto de 1926, en Virán, en el oriente cubano. Y en todo caso, lo voy a anclar al presente de Cuba, al ataque, al bloqueo criminal que hoy está ejerciendo Estados Unidos sobre la isla. ¿Que ya lleva cuánto? ¿50 años? 60 años. 60. Pero más allá del bloqueo histórico, el encrudecimiento después del secuestro de Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos, el fin de la ayuda venezolana, porque ya no es posible que llegue el combustible por vía marítima ni por ningún otro medio, eso generó un nivel de crisis en la vida diaria de los cubanos y cubanas que complicó el acceso al alimento, el acceso a la salud, generó la pérdida de grandes cantidades de alimentos y de medicamentos que necesitan cadena frigorífica para poder conservarse. Eso en parte, Cuba, un pueblo digno y un gobierno está al servicio de su pueblo, lo están supliendo, lo están logrando. Recibieron 5.000 paneles fotovoltaicos de China hace poco. Argentina, hay que decirlo, que el movimiento de solidaridad con Cuba, la semana pasada llegaron 45 paneles solares fotovoltaicos. Esos son varios millones de dólares, no es que son 3 monedas que se juntaron de nuestro pueblo, que aportó. ¿Quién coordina eso? La Casa de la Amistad. La Casa de la Amistad. ¿Cuándo los traes? Los podemos traer, sí, los podemos invitar. Porque la verdad que es meritorio, fuera de las organizaciones gubernamentales que sí donaron de muchos países, es el aporte más grande que se hizo de los 45 paneles que salieron. No desde Argentina, porque era imposible mandarlos de Argentina, pero se compraron en China y fueron vía México. Un pueblo que resiste. Voy a decir un dato que suena anecdótico, pero no lo es. Terminaron esta semana los Juegos Centroamericanos Deportivos del Caribe, que son un evento multidisciplinario de deporte de la región, y Cuba en este contexto fue tercero en el medallero, solamente atrás de México y de Colombia. Meritorio, porque tenés que entrenar cuando no hay para morfar y cuando no tenés ni siquiera las pelotas o los elementos acordes en términos deportivos para hacerlo. Así que solo eso, resaltar la lucha del... ¿Cómo? ¿Tenés 2 encargos? Tengo 2, bueno, dale. ¿La Casa de la Amistad? Sí. Para el momento que los puedas traer. Y sobre la situación de los medios libres, de los medios comunitarios o sociales, respecto de lo que es el bloqueo del acceso a la información, ¿no? Porque en el medio de todas estas zarazas que te ponen, separaciones, violencia, todo, los tipos están avanzando con el Estatuto del Periodista en la Argentina. Efectivamente, ya llamaron a la federación, a FATPREN, a discutir, como a 220 y pico de sindicatos más, a discutir los convenios colectivos. Entre ellos se notificó a los sindicatos del ámbito público. Es verdad que eso se discute en un ámbito distinto que los sindicatos privados, pero aún así también vamos a ser posiblemente parte de la discusión de nuestro convenio colectivo, obviamente no en un sentido superador, sino en un sentido negativo. Si no prestás atención y no hacemos la red solidaria con toda Latinoamérica que está en jaque, nuestro trabajo y la de muchos compañeros y compañeras de la prensa y comunicación, el año que viene ante unas elecciones van a ser muy difíciles, va a estar muy complicado. Totalmente. Completito. Bueno, de recordar a Fidel y a ese pueblo que sigue ahí luchando. Bueno, yo preparo algo y te llamo de última, te hago una llamada. Dale, mañana, obvio. Porque con Fidel hay un proceso de conciencia que hoy está vivo, latente, se discute, se conversa, que nadie lo puede abolir.
Así que No, claro, nosotros indudablemente. de espalda. Sigue siendo un grande. Sí. Ya está Juan Cruz. Hoy es el cumpleaños de Mark Knopfler, por más que sea inglés, qué sé yo, no sé de dónde es. Es un violero a la hostia y arrancamos así.